Hola amigas y amigos de Virgo, bienvenidos a sus predicciones de Ricardo Latouche Tarot para el mes de marzo de 2025. Me van a disculpar que no haya hecho los videos antes, pero como había yo en el video de los globales que hice en diciembre, la predicción global, dije lo de la salud del Papa. Entonces yo estaba esperando a ver cómo iba la cosa, ¿no? Pero aquí estoy haciendo los videos para que salgan antes de marzo. Vamos a ver, les recomiendo que vean ese video, ahí está en YouTube, Globales, Ricardo Latouche 2025. Todo modo lo voy a decir aquí a la coronela, que les ponga ahí su placa, para que vayan directo y lo vean. Virgo, abre con el emperador. Lo primero que puedo decir es que una muy buena carta para todo lo que he visto de aquí para atrás. A Cáncer le salían buenas cartas, pero no tenía el arcano mayor. El problema es que el emperador en primera no es precisamente lo mejor del mundo. Aquí hay un pueblo en España que se llama Atascaburras. Y el problema de Virgo es ese. Virgo realmente es un signo muy inteligente, por supuesto yo soy Virgo. Entonces es un signo muy inteligente, es un signo muy sabio. Es un signo que generalmente si habla de algo es porque lo sabe. Pero eso mismo lo hace ver arrogante, prepotente, egocéntrico, egoísta. Emperador, baja los humos. 9 de oro. Reina de espada. Que le corten la salchicha. Perdón, que le corten la cabeza. Dice, ajá, bien. A mí me da rabia y ahora me puse yo molesto. Porque aquí a alguien que no es Virgo, o sea, a Virgo al que le quieren, ¿no? A lo Lorena, ¡pacapum! Reina de espada, 10 de espada. Es que por ahí hay alguien que quiere aleccionar a Virgo o quiere perjudicar al otro. Es que al fin y al cabo hay un chisme. Hay un chisme con mala intención, premeditación y alevosía, que es la reina de oro. Pues la tengo aquí y el que no la vea, no sé. ¿Okay? Y al lado tengo un 10 de oro, un 10 de espada, perdón, no es de oro, un 10 de espada al otro lado, que es en el futuro. Dice, Virgo, vas a ser juzgado por, vamos a llamarlo un delito, una falta. Pero no te vas a salvar, o sea, lo primero que viene aquí es el juicio. Y dice, quédate tranquilo, que al final todo va a salir a favor tuyo. Pero ¿qué debes hacer? Cuidado con este emperador que está arriba. Porque aquí el que te perjudica y te revienta es el emperador. Cuando tú te vayas a presentar a este juicio, tu prepotencia, tu arrogancia, tu presencia, tu forma de ser, puede hacer que no te crean. Entonces, ejemplo hipotético, ¿no? A tu pareja la llaman por teléfono y dice, ay, mira, vi a tu marido besándose con otra en tal lado. Ya está. Cuando llegue a la casa, ya tiene operación chancleta ametralladora. Ya fuiste enjuiciado,
fuiste conseguido culpable en primera instancia, te llevaste tus chancletazos, y después de que te lleven los chancletazos, dice, oye, ¿a qué viene que me esté dando estos chancletazos? Porque no te dieron oportunidad de hablar. Acuérdate que dice que fuiste juzgado aquí primero a los tribunales. Chancleta contigo. Y entonces, después de que ya haya descargado la presión chancletística, tú le preguntas, ¿qué pasó? Ah, no, que te vieron en tal calle besando a una mujer. Tú dices, perdón. Llamas por teléfono a tu cuñada, la hermana de la dueña de la chancleta, y dice, mi amor, que tu hermana quiere hablar contigo y preguntarte que cómo nos fue la reunión que ya teníamos planteada, que nos íbamos a ver en tal dirección, y que evidentemente cuando yo te vi, pues te abracé y te di un besote grandote, pero habla tú con tu hermana. Pues claro, ya te llevaste la chancleta, el palo, bueno, pues. Se sale bien. Pero reina de espada, 10 de espada, es donde está el problema. Acuérdate que la reina de espada viene con toda la mala intención a que le corten la salchicha, perdón, la cabeza. Y 10 de espada, ahí es donde está nuestro problema. El problema de afuera, 10 de espada. Perdón, reina de espada. El problema de yo es mi forma, 10 de espada. Acuérdense que la carta de la autobrujería, yo la pisé, yo me metí en eso, yo tengo algún grado de no haberme percatado de. ¿Qué quiere decir? Que realmente estaba en la esquina, que realmente le di el beso a esa mujer, pero que era la hermana de mi pareja. Que yo tengo todas las evidencias y el control de salir de la situación, siempre y cuando entienda la mala intención del que viene con el chisme, y siempre y cuando mi reacción no sea de soberbia. Porque si me voy por el emperador, pierdo. Si mi pareja me pega y me dice que yo estaba besándome con fulana en una esquina, yo no puedo decirle, bueno, yo voy a hacer con mi vida lo que me dé la gana. Cuidado. Porque 10 de espada hace que uno sea el culpable. O sea, a la profundidad del estanque lo decide Virgo mismo. Y a la final sale bien. No se puede tener discusiones con personas en la calle. No se puede tener discusiones ni siquiera con tu pareja. Porque tú tienes una discusión con tu pareja te dice, ¿por qué llegaste a las 12 de la noche? Te explico mañana. Y a los 5 minutos te llega la policía a la puerta de tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Sí, te acaba de pegarle a su mujer. Y vas a pasar 3 días en comisaría y después vemos. No importa que le hayas tocado o no le hayas tocado. Reina de espada, 10 de espada. Y si tú tienes que dar explicaciones y aclarar las cosas para que no le corten la cabeza. ¿Entendido? Dice, no puede comer comidas fuera de su casa en reuniones con terceras personas. Si usted va con su pareja. Si no puede llevar a su pareja, no vaya. Usted no puede comerse comida que le traiga nadie. Ay, mira, Ricardo, que preparé unos dulcitos y vengo y te los traigo porque te quiero mucho. No se los coman porque vienen envenenados. Porque dice 10 de espada que usted sabía que venían envenenados y usted se los comió. Entonces regalitos vienen envenenados. Ay, mira, Ricardo, que te compré un llaverito que te lo trae de recuerdo, y llegas tú a tu casa y lo primero que el escáner. ¿Y ese llavero de dónde salió? ¡Ay, papá! Entonces, y acuérdense, estoy hablando en masculino, pero estoy en masculino y en femenino, y nos afecta en todo. Y en todo quiere decir que uno puede terminar en el hospital
por una discusión en la calle, por una comida en la calle, por una comida que nos trajeron de regalo. Entonces hay cartas que van a la salud, que nos pueden perjudicar en la parte económica, que un compañero o compañera de trabajo nos puede denunciar porque le estamos haciendo acoso sexual, porque le estamos haciendo bullying o porque le estamos haciendo un sándwich. Entonces aquí uno tiene que ir con 28 ojos para que no se lo lleve la corriente. Que quede claro, porque no quiero después problemas que me digan, ay no, Ricardo, que tenías razón. No, evítelo. Yo prefiero que todo el mundo lo evite y no que me digan, oye, ¿qué pasó? No, cuando vea que le va a pasar, esquívelo. Por cierto que hay que ver al aire, porque no se han terminado de caer los aviones. Faltan aviones por caer. Y hay que estar pendiente de un movimiento telúrico que puede venir por ahí también. Eso se los dejo ahí. Hay una sacudida. No sé qué tan grande es, pero sí sé que hay una sacudida por ahí pendiente. Y en el amor, oye, que es lo mismo, ¿vale? En el amor sucede lo mismo. 3 de copas, templanza, 7 de bastos, la carta de la sacerdotisa, donde está 10 de espada y as de espada. Es tu compañera de trabajo, entre paréntesis, o compañero, te hace la sexy foto y te manda la sexy salchicha o el sexy triangulito. Y uno ve aquello y dice, ¡oh, qué bueno! Y en lo que llega a la casa, te dice la pareja, oye, enséñame la foto esa que te mandaron. ¿Cómo? Sí, a mí me llegó un mensajito por aquí que viera tu teléfono que tiene unas fotos muy interesantes. Ahora déjame ver qué es lo que tienes ahí. Este mes de marzo hay escáner de la ropa interior. ¿Ok? Este pelo de quién es. Cuidado, porque hay 3 de copa arriba, carta de amante, no necesariamente son amantes. Lo acabo de ver en el signo de Leo y dije que compraran juguetito. Pero en este caso, tengo ese amante arriba, la carta de la templanza. Los Virgos no somos fáciles. Por consiguiente, nuestras parejas también son difíciles. 7 de bastos es la carta del surco. Mi pareja sabe mis historias, y como sabe mis historias, ella lo que no quiere es que se repitan, así es sencillo. Yo lo digo aquí porque no me queda otra. Pero tengo la sacerdotisa por delante. Ahí, esa es. Vean esa sacerdotisa. Acuérdense que la carta de brujería son 7, 8, 9 y 10 de espada. Torre, luna, mago y la sacerdotisa. Entonces se acuerdan que lo que yo estaba viendo antes, reina de espada con 10 de espada, dije premeditación de alevosía, cuidado, pam, vienen buscando la caída. Esa sacerdotisa viene buscando la caída. Esa es la mujer malintencionada, cuidado, porque esto es hombres y mujeres, pero en este caso lo voy a poner caso típico que todos hemos escuchado. Que cuando te va a dar un besito en la mejilla, se escurre la mitad del talco aquí, o sea que lo deja uno sellado. ¿Cuántas veces hemos escuchado de esa situación?
te dejan un beso pintado que va desde el labio hasta aquí atrás de la nuca. Y uno, sin darse cuenta, porque uno de verdad lo que estaba poniendo aquí, el cachetico y ¡ruah! Claro, uno se limpia ahí y dice, cuidado, mira, me quedó marca por aquí de la loca esa, no, pero peor todavía en el pescuezo. ¿Cómo explicas tú pintura de labio en el pescuezo? ¿Cómo lo explicas? Y entonces, de espada, ¡ping! Te dieron. Virgo, hombres y mujeres. Cuidado este mes con personas que vienen con toda la mala intención a promover la destrucción de Virgo. En el empleo, en lo profesional, en lo personal, en los estudios. Y dice, y paciencia, serenidad. Esa es la carta que nos sale. La serenidad. Sobriedad. Peor, sobriedad. O sea que más peor todavía. Porque claro, esa sobriedad tiene que ver con esa parte que dije de la prepotencia y de la arrogancia virguística. Entonces tenemos que saber cuánto de nuestra historia afecta en lo negativo esta situación. Cuidado. ¿Ok? Bueno, los quiero mucho. Decirles que me están escribiendo mucho por las redes sociales. Ricardo, por favor, que si estás consultando, ¿dónde me consulto contigo? ¿Cómo me consulto contigo? En la parte de abajo del video y en la parte de abajo del video, donde está toda la información, tienes mi número de teléfono, me mandas un WhatsApp que va directo a mi persona, nos ponemos de acuerdo, tenemos fecha, hora, día, hacemos una videoconferencia por WhatsApp y listo. Un abrazo grande para todos, Dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad.